Mis amados, bendiciones. Bueno, una vez más aquí, desde lo profundo de Dios, una enseñanza o un mensaje que tal vez puede llegar a tu corazón. La invitación es hoy a que seas profeta. Sé profeta. Y tú me dirás, ¿pero qué es ser profeta? Hay tanta gente que se dice ser profeta. Hoy día hacen congreso profético, sancocho profético, piñata profética, bailada profética. Todo es profético. Miremos un ejemplo, tan solo un ejemplo, de lo que es ser profeta. Ezequiel capítulo 3 dice así la escritura. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Dios se le presenta a un hombre, en este caso Ezequiel, y le dice, quiero que tomes este rollo o la escritura, la palabra de Dios, el consejo, la Torá. Torá es ley o Torá es instrucción o consejo de Dios es instrucción, este precioso libro. Le dice, toma el consejo de Dios, dice el Señor. Y dice la escritura que el profeta pues se dispuso, dice, abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Pareciera que no solamente se dispone, sino que también el Señor casi que lo obliga, dice, le hace comer el rollo. Ahora algunos dirán, no, pero eso eran los tiempos de antes, eso era para los tiempos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pues miremos qué dice la escritura. Cuando Dios habla en su palabra al pueblo de Dios o al pueblo de Israel, muchos toman solamente las promesas o lo que les conviene o les gusta de la palabra, de la Torá, de la instrucción. Pero cuando Dios habla del pueblo de Israel, habla a todo su pueblo en general o a su pueblo en común que han creído en Él, que han puesto su confianza en Él, que se le han entregado a Él. Dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, lo dice la escritura. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, creyentes en Abraham, en la promesa que se le hizo a Abraham, que es Yeshua, la descendencia que venía de Abraham, en el cual habrían de ser benditas todas las naciones. Así que soy del pueblo de Israel. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no vienen de los hombres, sino de Dios. Entonces, a mí la Biblia me dice que los judíos o los israelitas no solamente son aquellos que nacieron en Judá o en Israel, sino que todos aquellos que por la fe han limpiado su corazón y han puesto su confianza en Dios. Así que, así como reclamamos solo promesas y palabras proféticas y mensajes para el pueblo judío o el pueblo de Israel, toda la palabra también es para el pueblo de Dios. Entonces Dios llama a un profeta, en este caso Ezequiel, y le dice, abre tu boca y come este libro. Lo cual yo entiendo que un profeta se alimenta es de la palabra de Dios. Hoy día los profetas se alimentan de mucha basura, de muchas cosas, ni siquiera tienen tiempo para estar a solas con Dios. Se distorsionaron o se tergiversaron, porque no dependen del libro de la palabra de Dios. Dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Dice que se le dice al profeta, aliméntate, llénate, llena tu vientre, llena tu ser, tus entrañas con este libro, con la palabra. Eso hace un profeta, se llena de la palabra, de la palabra, de la palabra de Dios. Bueno, hay gente que se llena de conocimiento para profetizar o hablar cosas que están en la escritura, pero que llevan a la gente al error, pero no que llevan a la gente a Dios. El profeta habla de parte de Dios y el profeta habla de parte de Dios lo que Dios le manda a decir, no lo que sabe. Hay muchos profetas que saben, he escuchado a muchos profetas que a todos le dicen lo mismo.
Versículo 5. Porque no eres enviado a un pueblo de alba profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. ¿A quién es enviado el profeta? Al pueblo de Dios. La gente realmente sí sabe palabra de Dios. No les es extraña, solamente que no quieren escuchar. Así que nosotros fuimos enviados, o un profeta fue enviado para que le hable al pueblo de Dios, para que enderece sus pasos, para que corrija su caminar y para que entre en la perfecta voluntad de Dios conforme a los estatutos y decretos que están aquí en su consejo, el consejo de Dios, la instrucción. Versículo 5 dice que no eres enviado a un pueblo de habla profunda. Es decir que no puedo decir que no les entiendo o que no me puedo hacer entender. O no puedo pensar que yo como profeta no puedo hablar a alguien que tal vez yo diga que no me entienden. Tengo que hablar. Versículo 6. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Es decir, cuando Dios te envía a un trabajo o a una asignación de llevar la palabra, de hablar de parte de Dios, la asignación de hoy día de muchos es ser brujos, hechiceros, hacer una cantidad de encantamientos y de cosas que Dios no los mandó a hacer. Aquí se manda al profeta a que hable de parte de Dios, a que hable lo que está en la escritura de parte de Dios. Mucha gente hace muchas cosas que sí están en la escritura, pero que no llevan, no transforman, no cambian vidas. Entonces muchos asimilan su asignación con una cantidad de misticismos, de ritos para querer impresionar a Dios o a la gente, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el profeta lleve la palabra de Dios. Dice 7, más la casa de Israel, o sea, el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, no te querrá oír. ¿Por qué el pueblo de Dios no quiere oír? A los profetas genuinos, a los que hablan la palabra. Porque no me quieren oír a mí, dice el Señor. O sea, cuando tú llevas la palabra, esto, la gente no te va a querer oír a ti. Van a querer que les hablen adivinanzas, van a querer que les hablen fábulas, van a querer que los motiven, una cantidad de cosas, pero no van a querer que les hablen la palabra. O sea, que el profeta lleva palabra. Está muy mal enfocada los oficios hoy día, muy mal direccionados los oficios hoy día. Pero el profeta tenía que llevar la palabra. Dice ahí, no te quieren oír porque no me quieren oír a mí. Si tú hablas otra cosa que no es de Dios, seguro que te querrán oír. Porque toda la casa de Israel es dura de frente, dice la Escritura, y obstinada de corazón. El pueblo de Dios es duro. El pueblo de Dios es obstinado. Y dice aquí, he aquí yo he hecho tu rostro, tu frente fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, contra. Yo he hecho tu rostro contra. Hoy día no estamos en contra del pueblo de Dios, nos congraciamos. Desafortunadamente los profetas hoy día se amoldan, se adaptan y se congracian con el pueblo o con el pecador. El pueblo de Dios estaba mal, el pueblo de Dios siempre estaba mal, torcido. De hecho, el Señor les dio estatutos, decretos, mandamientos, y al no haber quien los aplique o a no haber quien corrija, Dios llama a hombres, les habla a su oído, los cambia, los transforma para que ellos sean los que lleven el mensaje y corrijan lo que está mal. Pero hoy día muchos profetas se congracían o no quieren incomodar a la gente porque les quitan like, les quitan aplausos, ya no los invitan a los púlpitos. Yo no tengo como profeta por qué amoldarme, porque por eso dice aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra el de ellos, tu frente fuerte contra la frente de ellos. Y la gente es altiva, prepotente, déspota, dice Dios, yo te hice fuerte. Pero a veces nos ponemos la máscara para ganarnos el favor de ellos. ¿Qué dice la Escritura? Jeremías 1:18 dice, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Qué hacía un profeta?
mirando el tema de Jeremías también, o el ejemplo de Jeremías, se levantaba contra reyes, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo. No, hoy día damos palabra profética para animar al pecador, para animar al pueblo aunque esté el pecado. Y no vamos con la palabra para que la gente enderezca sus pasos. He puesto tu cara contra ellos. No tenemos por qué congraciarnos con la gente. Cuando eres parte de ellos nunca los podrás corregir. Cuando eres parte de ellos, de hecho, te van a callar. De hecho, parte de muchas instituciones donde lo quieren callar a uno. No hables eso, que nos haces quedar mal. No, tienes que tener cuidado con lo que dices porque nos hace quedar mal la institución. Un profeta no se congracia con la gente, dice contra. Miqueas 3:7. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Una cosa es hablar cosas que envanezcan, que vanagloríen, que enamoren a la gente de este mundo, y otra cosa es que haya respuesta de Dios. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Un profeta debe estar lleno del Espíritu de Jehová. Por eso mucha gente es profética, pero no es profeta. ¿Okay? El Espíritu Santo los usa, pero su carácter, su temple, su directriz y su fundamento no es la palabra. Es profética, pero no es profeta. No es profeta. Dice, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué hace un profeta? Denunciar el pecado. ¿Qué hace un profeta? Siempre corregir lo que está mal. Mostrar a través de la palabra lo que está mal. Así que un profeta no se congracia. Hoy día los profetas son más misericordiosos que Dios. Son más buenos que Dios. Y un profeta nunca se congracia con la gente. Muestra y corrige lo que está mal. El diseño de un profeta es la palabra. Su vientre, su ser, su espíritu está lleno de la palabra para revelar el diseño de Dios y corregir lo que está mal. Así que los reyes, los profetas antes estaban contra los reyes, contra los príncipes, contra los sacerdotes y contra el pueblo. Un profeta no se congracia con nadie, no se amolda ni se adapta a nadie. Desafortunadamente eso es lo que quiere Dios. La gente quiere otra cosa, ¿no? Ezequiel 3:9, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y la pregunta es, ¿por qué un profeta se deja amedrentar? Nos juntamos con este para que no se enoje, nos juntamos con este para que no se enoje. Me callo la boca para que nadie se moleste. No, hay que corregir lo que está mal, hay que establecer y mostrar los diseños de Dios. Por eso nuestra frente debe ser como un diamante, fuerte, rígido, conforme el carácter de Cristo, no el carácter de los hombres, conforme el carácter del Padre, el carácter de Dios. El carácter de Dios es inconmovible. Por eso Dios llama a los profetas. Ezequiel 3:10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Ver, tomar, comer, oír. Ahí aplica los sentidos del profeta. Para poder tener dirección de Dios o ser un profeta genuino, necesito llenarme de la palabra. Dice, toma mis palabras. Hoy día hablamos a través de o a favor de. No, un profeta habla a favor de Dios. Toma mis palabras con que yo te hablaré y oye con tus oídos. Su palabra es la que debe estar siempre en el corazón del profeta. Así que un profeta debe ser de 100% palabra. 100% palabra. Ezequiel 3:11. Y ve y entra a los cautivos. Esto me causó cierto algo. Cautivos, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Cautivos, hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. O sea, hable o hable. La gente le dice, no, cállese, no diga tanta cosa, no hable tanta vaina, le dicen a la gente a uno. No castigue, no juzgue, no señale. El Señor lo manda al pueblo, a los profetas, a juzgar lo que está bueno y lo que está mal. Pero la palabra cautivo hace referencia a las personas que están tomadas como prisioneras o esclavas, o son tomados como cautivos por la opresión, o son prisioneros de guerras. La palabra cautivo es una persona que es apresado por el pecado, o que es apresado por la gente. Hay gente que está siendo cautiva por doctrinas de hombres, hay gente que es cautiva de instituciones, hay gente que es cautiva de una autoridad que no es correcta.
Y la gente, por su infidelidad, se vuelve cautiva, porque no es fiel a la palabra de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios nos lleva a ser cautivos. Así que el Señor dice, dile a los cautivos. Hay gente que está en una doctrina siendo cautivo, hay gente que está en una iglesia siendo cautivo, hay gente que está en redes siendo cautivo, porque son prisioneros de guerra. Hay gente que pone como carne de cañón al pueblo de Dios, lo manda a hacer guerra cuando no está preparado, no está en capacidad, en disposición, en autoridad. Y se vuelven personas esclavizadas, cautivos. Dice, háblales, así ha dicho Jehová, dejen de escuchar o escuchen, háblales. Y eso tiene que hacer un profeta. Versículo 12, lindo lo que dice aquí. Un profeta es profeta porque Dios quiere, dice, por el Espíritu de Dios, dice, y me levantó el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz de estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Impresionante, el Espíritu Santo se le revela a un profeta. El profeta siempre va a estar expuesto a ver o a determinar o a experimentar la gloria de Dios, para que ame a Dios y para que tema a Dios. Pero muchas veces los profetas no buscan la gloria de Dios, buscan la gloria de los hombres y le temen más a los hombres. Dice que aquí fue el Espíritu Santo el que lo levantó. En muchas partes de la Escritura dice que somos profetas porque el Espíritu Santo usa nuestras bocas, nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo usa nuestras bocas o nuestras vidas es para declarar la palabra de Dios. Dice la Escritura que incluso los mismos ángeles quisieran hablar la palabra de Dios. Es versículo 13. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido de un gran estruendo. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Escúcheme, el Espíritu toma al profeta y dice el profeta, y fui en amargura, en indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Escúcheme, profeta, bueno, si quieres ser profeta, o los que dicen ser profetas, el profeta ve, siente lo que está en el corazón de Dios, el dolor, la amargura por el pecado. ¿Dios es un Dios amargado? No, pero Él siente dolor por el pecado del ser humano. El ser humano, el profeta sentía amargura, porque el profeta al recibir la revelación de Dios siente dolor, amargura por la indiferencia del pueblo, por la dureza de corazón del pueblo. Hay personas que dicen ser profetas y creen ser más buenos y más misericordiosos que Dios, y no ven como Dios ve, sino que la gente o algunos profetas que se dicen ser profetas ven al pueblo como el pueblo ve al pueblo. Pobrecito, se llena de amor. No, el pueblo pecador, el pueblo indiferente, el pueblo rebelde, el pueblo soberbio, Dios lo ve de lejos, dice la Escritura. Dios en muchas partes dice, Dios al necio no lo quiere, al soberbio lo rechaza, al duro de corazón no lo quiere ver. Así que por eso es que el profeta estaba indignado al sentir, experimentar la gloria de Dios y ver a los hombres. Se indigna de ver el pecado, el rechazo hacia Dios, el rechazo hacia la palabra, el rechazo hacia la santidad, la magnificencia de Dios Padre Todopoderoso. Esa es la indignación que sentía el profeta, su tristeza, su dolor, porque sentía como Dios sentía. Pero hoy día la gente ama más la gente, así rechacen a Dios. Versículo 15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Dios manda al profeta a estar entre el pueblo, y el pueblo estaba atónito. Me imagino el profeta ahí mirando a todo el mundo, atónito. Dicen otras versiones estaba aterrado, y dicen otras versiones estaba asustado, dicen otras versiones estaba en silencio, absorto, mirando cómo el pueblo está. Dios lo llena de su gloria, Dios le muestra su poder, Dios lo rodea de ángeles, el Espíritu Santo lo levanta, el Espíritu Santo lo llena, y él siente cierta indignación al ver el pecado del pueblo, el dolor del pueblo como estaba alejado de Dios, rebelde, soberbio. Y ahí es cuando nace un profeta, Atalaya. Y dice el Señor, versículo 16. Aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo, óigame, el Señor se le revela al profeta, el Señor le dice al profeta, llena tu boca de la palabra, el Señor le dice al profeta, mira cómo está el pueblo, el Señor le muestra su poder, su santidad, su magnificencia, en los cielos se los muestra. El profeta queda absorto, quebrantado por el pecado, la dureza, la necedad del corazón de la gente,
Y después de los 7 días que estuvo en silencio, el Señor se le revela otra vez. El profeta siempre tiene que tener tiempos de quietud. Toma su tiempo, el momento indicado para aplicar lo que Dios le manda a decir o hacer lo que Dios le manda a decir. Versículo 17, hijo de hombre, le dice el Señor al profeta Ezequiel, al que dice ser profeta, le dice, yo te he puesto por atalaya. Atalaya es vigilante. Yo te he puesto por atalaya, por vigilante al pueblo de Dios. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Óigame, un profeta escucha la palabra, no es lo que tú sabes, no es lo que ya te metiste aquí en el disco duro o lo que hay en tu corazón o lo que otros te metieron al oído, que le dicen, profeta, diga esto, profeta, hable esto, profeta, es que él está así. No, está siempre atento a la palabra del Señor. Dice, pues tu palabra, dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás. Corregir, amonestar es corregir, amonestar es direccionar, amonestar es enfocar, amonestar es encaminar. No dice motiváralo para que siga pecando, motívalo para que ame este mundo, para que ame los carros, las casas. No, dice amonéstalos. Y yo quiero que aprendas lo siguiente. Antes los profetas eran vigilantes. Ellos debían llevar el mensaje de salvación. El profeta debía cuidar el pueblo. El profeta debía enderezar sus pasos. El profeta debía enseñar. El profeta, aún a los príncipes, a los reyes, a los sacerdotes, debían mostrarles lo que estaba mal y lo que estaba bien. Los profetas eran quienes mostraban los diseños de Dios. Escúcheme, antes estaban solo los profetas. Antes de los apóstoles, antes de los maestros, los evangelistas, los pastores, antes los profetas tenían la responsabilidad que otros no querían tomar. El que enseñaba, el mejor maestro, siempre era el profeta. El que mejor evangelizaba, era el profeta. El que mejor cuidaba, era el profeta. El que establecía y fundamentaba, era el profeta. Hoy ya la gente quiere ser apóstol, el maestro de maestros, no el profeta. La única llamada que se ha mantenido desde el principio son los profetas. Así que un atalaya es alguien que vigila, y vigila para enseñar, vigila para corregir, vigila para cuidar, vigila para direccionar, vigila para interceder. Versículo 18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pues mi pregunta es, entonces al fin, que era profeta o era evangelista. No, la tarea del profeta siempre ha sido llevar el mensaje. Y la gente está confundida porque es ignorante. Anda hablando una cantidad de cosas porque no va a la palabra, no depende de la palabra, no se llena de la palabra. Un profeta debe estar 100% palabra. Todo el día debe comer, devorar, ansiarse, saciarse de la palabra. Desafortunadamente, el modelo actual de los profetas no está dentro del diseño de Dios. Lo que inventa la gente no está dentro del diseño de Dios. Sacan algunos textos apartados para mostrar su verdad. Antes el profeta enseñaba el mensaje. Antes el profeta corregía. Antes el profeta cuidaba. Antes el profeta direccionaba. Antes el profeta mostraba el correcto sacrificio del cordero. Antes el profeta era adorador. Antes el profeta era intercesor. Antes el profeta no se congraciaba con la gente. No se congraciaba con los reyes, con el pueblo. No. Profetas como Jonás. Jonás era sacerdote y fue evangelista. Samuel fue maestro, fue pastor, fue evangelista, fue sacerdote. Moisés era rey, era gobernante, era juez. Samuel también fue juez. Moisés fue apóstol, entre comillas. David era rey, pastor, adorador, maestro, escritor, apóstol. Hoy los profetas son una cantidad de adivinos, embobando a la gente para que se pierda, y en su boca solo hay mentira. Así que si quieres ser un profeta de Dios, permanece 100% en intimidad con Dios y 100% leyendo la palabra. Y cuando Dios quiera hablar, que use tu boca para que tu palabra suelte lo que Dios manda decir. Te invito a que seas profeta. Ese es el mensaje para el día de hoy.
¿Qué dice la escritura de los profetas? Pregúntele la Biblia. Mire en la generalidad, en la expansión de la palabra, lo que es ser un verdadero profeta. Y no te conviertas en un adivino, encantador de bobos. Bendiciones. Aquí tu amigo Franco Lagos, desde lo profundo de Dios.